2.11 Esquema mental. Definición clásica. Clark y Beck, 1988. Definen esquemas mentales como las estructuras funcionales de representaciones relativamente duraderas del conocimiento y la experiencia anterior. Estas estructuras influyen en la percepción, codificación, almacenamiento y recuperación de la información, de tal manera que aquella información que es consistente con los mismos se recoge y se tienden a ignorar o olvidar la información que no es consistente con estos. Definición funcional. Una traducción de términos como estructuras funcionales de representaciones relativamente duraderas del conocimiento puede no ser posible sin, previamente, un cierto ejercicio de inferencia acerca de a qué se están refiriendo realmente los autores. Teniendo en cuenta el mal hábito en la psicología popular de inventar instancias internas que pueden desempeñar el papel de causa de la conducta manifiesta dentro de un esquema dualista, lo más probable es que los autores postulasen la existencia de los esquemas mentales como una explicación para el hecho de que las personas tienden a actuar de acuerdo a una serie de guías o normas, esto es, expresiones verbales de contingencias, que puedan tal vez explicitar si se les pide, pero que en gran medida influyen en los estímulos a los que dedicarán atención y los comportamientos que desplegarán con mayor probabilidad. En términos funcionales, por tanto, estaríamos ante una regla derivada de la experiencia y del conocimiento. Entendemos que con conocimiento los autores se refieren a la posibilidad de explicitar la contingencia. Una regla, cuando funciona como dispositivo funcional, influye en el poder discriminativo de los es decir, dirigirá el comportamiento hacia respuestas incluidas en la regla, pero no otras, haciendo que otros estímulos pierdan relevancia, dando cuenta de esa diferencia de atención que Clark y Beck, 1988, atribuyen a los esquemas mentales, y dotará de valor apetitivo o aversivo a unas respuestas u otras. El término esquema podría no ser del todo desacertado para definir la explicitación de una contingencia, pero el término mental que aquí alude, o bien a una localización más allá de lo comprobable empíricamente, o bien directamente al cerebro, hace que esta definición en concreto, cuando se usa en el sentido en que los autores la plantean, no tenga gran utilidad a la hora de describir o explicitar el comportamiento. 2.12 Expectativas. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define expectativa como la esperanza de realizar o conseguir algo. Bandura, 1977, define la expectativa de eficacia como sigue: la convicción de que una persona puede llevar a cabo exitosamente la conducta necesaria para producir los resultados que se quieren, mientras que la expectativa de resultado es definida como la estimación que hace una persona de que una conducta determinada conducirá a ciertos resultados. Definición funcional. Conjunto de verbalizaciones de una determinada relación de contingencias respecto a una situación futura con base en la historia de aprendizaje y asociada a experiencias pasadas similares. Estas verbalizaciones, reglas, de la misma manera en que se han adquirido, pueden ser modificadas en nuevas situaciones de aprendizaje. La verbalización de contingencias supone asociar una respuesta con una serie de consecuencias que puedan ser o no apetitivas. Esta asociación influirá en la probabilidad de que la verbalización funcione como de la emisión de ciertas respuestas, o en otras ocasiones no ejerzan control sobre la conducta, al señalar una relación de contingencia entre las respuestas disponibles en el repertorio conductual y la obtención del reforzador. Haga lo que haga, no lo conseguiré. A veces, el seguimiento de estas reglas verbales puede ser suficientemente reforzante con independencia de que las contingencias naturales no lo sean. 2.13 Extraversión.
Definiciones clásicas. La Real Academia Española define extraversión como condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia el mundo exterior, por la facilidad para las relaciones sociales y por su carácter abierto. En el modelo Penn de Eysenck, 1991, se establece que la extroversión es una dimensión de rasgo de la personalidad de este modelo Penn, por lo que la puntuación alta en la dimensión extraversión supone que la persona tiene rasgos mayores de sociabilidad, impulsividad, desinhibición, vitalidad, optimismo y agudeza del ingenio. Definición funcional. Etiqueta que se asigna a un conjunto de comportamientos que tienen en común el ser discriminados o reforzados por la presencia o interacción con otras personas. Una persona etiquetada de extravertida probablemente hablaría bastante en reuniones sociales y buscaría activamente la interacción con otras personas cuando tuviera oportunidad. En términos funcionales, ese comportamiento de hablar o en general interactuar con otras personas de forma abierta y fácil en cuanto se presenta la ocasión se puede deber a varias cuestiones. En primer lugar, existe la posibilidad de que una persona que interactúa con otras, incluso sin conocerlas, tenga una historia de aprendizaje que haya condicionado la propia interacción social como apetitiva y, por tanto, potencialmente reforzante. También puede ocurrir que esta aproximación esté controlada por una regla que haga que, aunque el contacto social en sí mismo no tenga un valor reforzante, la inhibición en contextos sociales tenga un valor aversivo y, por tanto, susceptible de generar ese contacto social como una respuesta de evitación. Por ejemplo, es de mala educación estar callado en reuniones sociales. Por último, podría haberse aplicado una OE para el comportamiento de interacción social que hiciera que adquiriese transitoriamente una probabilidad de ocurrencia mayor. Es decir, ese comportamiento de aproximación social no es más que otro comportamiento cualquiera, sujeto, por tanto, a las mismas leyes que rigen todos los demás comportamientos. La definición de Eysenck, 1991, hace referencia a una serie de características definitorias de la extraversión que se pueden operativizar de la siguiente manera. Sociabilidad. La probabilidad de que, a igualdad de factores motivadores, las conductas de acercamiento e interacción social sean más probables que aquellas que sean incompatibles. Esta probabilidad diferencial será función de la historia de aprendizaje de la persona. Impulsividad. Véase el apartado siguiente. Desinhibición. Cualidad que se atribuye a una persona que despliega conductas en contextos sociales que con cierta probabilidad podrían aparejar la aparición de estímulos frecuentemente condicionados como aversivos en la comunidad verbal y que, por tanto, tendrían de ordinario un potencial valor de castigo. Evidentemente, el que algunas personas emitan estos comportamientos, que pueden ir desde bailar en público hasta contar anécdotas embarazosas, pasando por decir cosas que pueden ser desagradables, es función de su historia de aprendizaje, que puede haber condicionado el conjunto de respuestas emocionales asociadas a situaciones de riesgo social como apetitivas, o haber reducido el valor aversivo de los posibles estímulos sociales, la atención, la cara de enfado, la risa, o incluso haberlos contracondicionado o condicionado desde un primer momento, de tal forma que puedan funcionar como reforzadores. Un comportamiento desinhibido puede ser fruto también de operaciones de establecimiento que lo hagan más probable, como el haber bebido alcohol, por ejemplo. Vitalidad. Eysenck parece aludir aquí a que se dé una mayor tasa de respuesta, es decir, que la persona a la que se denominaría extravertida está frecuentemente emitiendo comportamientos que podrían recibir el apelativo de vitales. Habitualmente se aplica este adjetivo a las actividades que implican gran gasto de energía. Deporte, por ejemplo.
o que incluyen estimulación social, salir con amigos. Es decir, esos comportamientos o sus consecuencias han adquirido un poder reforzador. Optimismo, véase el apartado correspondiente. Agudeza de ingenio. Eysenck podría referirse con esta expresión a que se emitan con frecuencia verbalizaciones en distintos entornos sociales que van a recibir reforzadores sociales por su topografía. Esta topografía, para recibir el apelativo de ingeniosa, tendría que hacer referencia al contexto estimular en el que se da. El tema de la conversación o en algún momento algún elemento del entorno presente. Y aparejarlo con algún estímulo novedoso para la audiencia de tal forma que su relación no sea la que tendrían habitualmente ante la presentación de ese mismo estímulo. En esto consisten, por ejemplo, los juegos de palabras que habitualmente se asocian con el ingenio, en introducir en un contexto verbal determinado una variación en el uso de una palabra o expresión de tal manera que se presenta una contingencia no o poco aparecida en la historia de aprendizaje de los oyentes, generando en estos una respuesta diferente a la que anticipaban y cuya forma dependerá, una vez más, de su propia historia de aprendizaje. 2.14. Impulsividad. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define impulsividad como cualidad de impulso, siendo impulsivo dicho de una persona que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión del momento. En 1977, Eysenck establecieron que el concepto de impulsividad estaba compuesto por 4 diferentes factores. 1. La impulsividad en sentido estricto, es decir, actuar rápido e irreflexivamente, atento a las ganancias presentes sin prestar atención a las consecuencias a mediano y largo plazo. 2. La toma de riesgos, es decir, la búsqueda de actividades sin saber qué consecuencias obtendrá su comportamiento. 3. La capacidad de improvisación sin planificar, con las que el sujeto utiliza aquellas estrategias que se le ocurren en el momento. 4. La vitalidad, como energía y capacidad de actividad que se relaciona positivamente con extraversión. Definición funcional. Patrón conductual que se caracteriza por la baja latencia de respuesta operante una vez presentado el estímulo discriminativo. También recibiría el apelativo de impulsivo aquel comportamiento resultante del hecho de que en una situación de competición entre programas de reforzamiento, la respuesta emitida vaya consistentemente en la dirección de la obtención del reforzador más inmediato, independientemente de que éste sea de menor calidad o cuantía. Cuando se habla de impulsividad como rasgo de personalidad, por tanto, se hace alusión a la estabilidad en este patrón de respuestas a lo largo del tiempo ante diferentes estímulos discriminativos. Según la definición de Eysenck y Eysenck, 1977, la impulsividad también estaría relacionada con la emisión de respuestas de acercamiento a situaciones estimulares nuevas y diferentes a las ya conocidas, es decir, en las que no exista una experiencia previa que permita, por generalización, anticipar el consecuente que se seguirá de este acercamiento, o bien consistiendo esta experiencia previa en su mayor parte en la aparición de eventos aversivos contingentes a la emisión de la conducta. Esto puede tener distintas explicaciones. Por ejemplo, el propio carácter novedoso de un estímulo o complejo estimular puede haberse condicionado como discriminativo de respuestas de acercamiento. El carácter arriesgado, esto es, de cierta probabilidad de ocurrencia de estímulos aversivos de importancia variable, podría haberse condicionado también como repetitivo, de forma que fuera esa misma característica la que discriminase un comportamiento frente a otro. El comportamiento puede estar sujeto a control estimular, de tal manera que en el momento en el que se presenta el estímulo se da la respuesta, independientemente de las consecuentes que pueden aparecer. Por ejemplo, ante un toque en el hombro, alguien podría darse la vuelta mientras lanza un puñetazo directamente,
sin saber quién o por qué le ha tocado. Este último caso podría venir facilitado por reglas que especificarán precisamente modos de actuar independientes de las consecuencias, como golpea primero, pregunta después. Hay que lanzarse y luego ya se verá, o carpe diem. En cuanto a la capacidad de improvisación que menciona Eysenck en su definición, se refiere sencillamente a aquellos comportamientos impulsivos que resultan exitosos, esto es, que proporcionan acceso al reforzador. 2.15. Imaginación. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define imaginación como facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. La Poujade de 1988 define imaginación como sigue: función psíquica, compleja, dinámica, estructural, cuyo trabajo consiste en producir, en sentido amplio, imágenes, que puede realizarse provocado por motivaciones de diverso orden: perceptual, némico, racional, instintivo, pulsional, afectivo, etc., consciente o inconscientemente. Objetivo, entendido aquí como motivaciones de orden externo al sujeto, sean naturales o sociales. Definición funcional. Conducta operante encubierta que puede o no llevar a una conducta manifiesta en función de las consecuencias que se produjesen de hacerlo, pero que en cualquiera de los casos es reforzada de forma encubierta o incluso es intrínsecamente reforzante. Plantearemos diferentes opciones en las que se da esta conducta operante. Puede suceder que estas respuestas reproduzcan de forma encubierta una conducta manifiesta, que, de llevarse a cabo, fuera castigada o aparejase estimulación aversiva administrada por el entorno, o sencillamente no reforzada por el contexto, pero que, debido a la historia de aprendizaje particular de la persona, resulta reforzante en sí. Otra opción es que esas respuestas encubiertas pongan en contacto a la persona con un reforzador muy potente, pero poco probable o costoso de obtener mediante la emisión de una conducta manifiesta, por lo que, de forma encubierta, se accede a un reforzador condicionado, que lo es por su asociación repetida por el estímulo reforzador real. En otras ocasiones, esta respuesta operante funciona como de emitir ciertas conductas de forma manifiesta al haberse reforzado de forma encubierta el hecho de llevarlas a cabo, teniendo esta conducta encubierta, por tanto, control sobre el comportamiento manifiesto y sus consecuencias. En este último caso, la imaginación sería una operante reforzada positiva o negativamente por sus efectos en la conducta manifiesta. 2.16. Motivación. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define motivación como conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. De acuerdo con Maslow, 1943-1987, la motivación podría entenderse como una presión para satisfacer las necesidades básicas. Esta presión influye en el comportamiento de una persona y provoca la realización u omisión de acciones para cubrir estas necesidades. Definición funcional. Lejos de considerarse un elemento con papel causal en el comportamiento manifiesto o encubierto, la motivación desde el punto de vista del análisis de la conducta sería cualquier operación ambiental que afecta temporalmente la eficacia del reforzador, incrementando el poder evocador y el incitador de los estímulos y alterando la frecuencia de las conductas asociadas a la consecución del mismo. Michael, 1993, 2000, Martin y Per, 1996, Frohan, 2010. Es decir, cualquier manipulación que se lleve a cabo en el entorno y que tenga un efecto de establecimiento o de abolición sobre comportamientos determinados, siendo este efecto reversible, constituiría la motivación para realizar o no esos mismos comportamientos. Algunos ejemplos de estas operaciones son la de privación de agua o líquidos, que funcionaría como una OE
de cualquier comportamiento dirigido a la obtención de agua. Salir de casa sin dinero, que funcionaría como una OA de cualquier conducta de adquisición, o, de forma especialmente relevante para el contexto clínico, la anticipación explícita que un terapeuta puede hacer de los resultados apetitivos o aversivos que tendrá el seguimiento de unas determinadas pautas de acción que puede o no seguir el cliente. Todas estas operaciones tendrán un efecto en el comportamiento, sea buscar un grifo, no mirar escaparates o comprometerse con la realización de una tarea indicada por un psicólogo, respectivamente. De Pascual Verdú y Trujillo Sánchez, 2018. Se hace frecuentemente una división entre la motivación que se tiene por sí mismo, que surge de uno mismo, y la que se impone o manipula desde fuera. Nótese las comillas. Esta división coloquial tiene un reflejo académico en los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca, eje de la teoría de la autodeterminación, Ryan y Deci 2017, y que han sido especialmente utilizados en la psicología educativa. Desde una perspectiva funcional, la adquisición entre intrínseca y extrínseca como cualidades de la motivación no hacen más que aludir a las fuentes del estímulo reforzador. Si un comportamiento está siendo reforzado por el entorno, como podría ser el ejemplo de un ilustrador que trabaja en una pieza por la que va a cobrar, los proponentes de esta distinción dirían que esa conducta está motivada extrínsecamente. Por otro lado, si el reforzador para el comportamiento no es público o no resulta evidente, como en el caso de un niño pequeño que coge un papel y un lápiz y se pone a dibujar sin que nadie se lo diga, dirán que esa conducta está motivada intrínsecamente. En los dos ejemplos presentados hay un comportamiento topográficamente similar, pero que puede obedecer a programas de reforzamiento diferentes. Sin embargo, no tiene sentido afirmar que el niño tiene motivación intrínseca, como si su comportamiento fuera cualitativamente diferente del que despliega el ilustrador, incurriendo, de paso, en un razonamiento dualista que trata de explicar el comportamiento aludiendo a una entidad incomprobable como motor causal del mismo. Evidentemente, el comportamiento de dibujar del niño está tan sujeto a reforzamiento como lo está el del ilustrador. Por ejemplo, puede estar siendo mantenido por un programa de reforzamiento intermitente que haga que en este momento no parezca evidente el reforzador. También el propio comportamiento de dibujar puede haberse condicionado como apetitivo y por lo tanto potencialmente reforzante a través de sus sucesivos emparejamientos con estímulos apetitivos del entorno. Los padres o cuidadores alabándole por dibujar, por ejemplo. Como proponíamos en el apartado de creatividad, también puede ser un comportamiento que se ha generalizado a este complejo estimular sin haber sido reforzado en él previamente. Puede estar sujeta a control estimular, etc. Las posibilidades son muchas, demasiadas como para llegar a la conclusión de que simplemente le sale de adentro hacerlo. El que no nos resulten inmediatamente obvias las contingencias que mantienen un comportamiento no es motivo suficiente para considerar que son cualitativamente distintas u obedecen a leyes ajenas al resto de comportamientos que puede desplegar una persona. 2.17 Neuroticismo. Definición clásica. Eysenck, 1960-1967. Describió que una persona tiene una alta puntuación en neuroticismo cuando tiene un sistema nervioso lábil y sobreactivo, de forma que reacciona demasiado intensamente y de manera muy persistente ante estímulos externos demasiado fuertes. Definición funcional. Patrón conductual caracterizado por una alta frecuencia de verbalizaciones encubiertas, elicitadoras a su vez de respuestas condicionadas aversivas, de ansiedad, angustia, culpabilidad, que se dan de forma variable ante diferentes S y RC.
Esta frecuencia de una respuesta operante encubierta sesgada hacia la reflexión y exposición a S/EI aversivos puede mantenerse por un intento de anticiparse a una posible exposición manifiesta, que no encubierta, a S/EI aversivos, para escapar o evitar dicha exposición, reforzándose este comportamiento de anticipación encubierta o bien mediante su éxito como estrategia a la hora de evitar o suavizar el contacto con los S/EI aversivos, o bien por el simple hecho de que la conducta anticipatoria se dé como seguimiento de una regla. Piensa mal y acertarás. El concepto de neuroticismo o neurótico también haría referencia a una gran labilidad emocional, es decir, a la facilidad de condicionamiento respondiente con RC intensas, acompañadas o no de operantes con topografía de expresión emocional, llanto, verbalizaciones de queja, etc. De manera que en contextos estimulares inestables, la persona neurótica experimenta y manifiesta RC potentes y, desde la perspectiva del observador, contradictorias. 2.18 Optimismo. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define optimismo como propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Según Seligman, 1991, el optimismo puede definirse como una tendencia o disposición relativamente estable a realizar un tipo particular de atribuciones en situaciones y dominios distintos. Una persona optimista tiende a ser más esperanzada, perseverante, tener mejor autoestima, generar acciones más exitosas, mantener más alertas sus defensas inmunológicas, mostrarse más activa frente a las dificultades, tomar más decisiones y adoptar mayor cantidad de medidas para crearse una red de apoyo afectivo y social. Definición funcional. Patrón conductual en el que las anticipaciones de resultados apetitivos resultan más frecuentes y más potentes en su control sobre las operantes que las anticipaciones de resultados aversivos. El que esto sea así obedece, como no, a la historia de aprendizaje. El hecho de anticipar consecuencias apetitivas es, o puede ser, en sí mismo, una operante que ha sido moldeada por la experiencia previa. Efectivamente, una persona que anticipe resultados apetitivos con mayor frecuencia y atendiendo a lo que se dijo sobre la motivación, llevará a cabo una mayor variedad y cantidad de conducta, con la cual la posibilidad de realmente acabar entrando en contacto con contingencias apetitivas aumenta significativamente. Esto puede dar lugar a la generación de reglas de comportamiento, que luego la persona podrá expresar en términos a los que podríamos llamar optimistas, del tipo de el que la sigue, la consigue, o al fin todo es cuestión de intentarlo y siempre se acaba por tener éxito. Podría parecer que como corolario de esto, una persona que hubiera tenido una historia de aprendizaje en la que su comportamiento hubiera acabado aparejando más resultados aversivos que apetitivos, no podría de ninguna manera verbalizar ningún tipo de regla que pudiéramos denominar optimista. Pero nada más lejos de la realidad. Recordemos que la historia de aprendizaje no solo incluye aquellas contingencias vividas directamente, sino que el aprendizaje de contingencias puede hacerse enteramente en un soporte verbal. De ahí que los discursos optimistas que tan a menudo aparecen en los medios y el entretenimiento pueden ser más tarde reglas de comportamiento para personas con experiencias vitales muy distintas, al tiempo que funcionar como apetitivos y, por tanto, elicitadores de emociones agradables. Al fin y al cabo, con gran probabilidad, habrán estado expuestas a historias, cuentos, películas o refranes en los que se asocia un tipo de comportamiento con el éxito. Más adelante, con cierta facilidad, podría seguirse la regla optimista a pesar de que su aplicación en el mundo real no tenga los resultados esperados. Retomaremos esta cuestión en el capítulo 6,
cuando se analicen funcionalmente frases coloquiales y refranes que utilizan con frecuencia en nuestra vida diaria. 2.19. Personalidad. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define personalidad como diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Allport, 1937, define la personalidad como la organización dinámica de los sistemas psicofísicos dentro del individuo que determinan sus adaptaciones exclusivas a su medio. Por otra parte, Cervone y Pervin, 2008, la definen como las cualidades psicológicas que contribuyen al perdurable y distintivo patrón de sentimientos, pensamientos y manera de comportarse de una persona. Definición funcional. Repertorio básico de la conducta o patrones de comportamiento relativamente estables en el tiempo y que se dan en un amplio número de situaciones estimulares. Son estables debido al gran número de veces que se han reforzado las respuestas que conforman este repertorio. Como en cualquier otro caso, cuanto mayor sea el número de ensayos de esas respuestas, mayor probabilidad de que se emitan cuando aparezca el estímulo de control, y más fácil será su generalización a contextos diferentes. No hay que olvidar que un individuo se comporta de forma estable y predecible acorde a su personalidad, dirían los defensores de los modelos de rasgo, cuando los contextos son invariantes, es decir, similares a aquellos en los que se han desarrollado. Sin embargo, en contextos desconocidos, la posibilidad de predecir o autopredecir la conducta de un individuo disminuye en consonancia a lo diferente que sean respecto a los habituales. En este sentido, se entiende que se puedan encontrar afirmaciones del tipo «Nunca me imaginé que sería capaz de hacer esto», cuando una persona describe cómo se comportó en una situación totalmente desconocida. Por ejemplo, alguien que se describe como muy cauto y se lanza al agua cuando ve a una persona que se está ahogando. O en el caso de una persona que tiene a gala ser muy sincero, mentir ante una acusación de la que se derivan consecuencias muy graves. La palabra personalidad hace referencia a conjuntos de comportamientos que como tales han sido moldeados por el entorno y están principalmente bajo su control. El carácter innato de la personalidad, así como su supuesto valor explicativo de la conducta, son, por tanto, otra muestra de la confusión conceptual que desborda la psicología. 2.20. Procrastinación. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define procrastinar como diferir, aplazar. Autores como Ferrari y Tise, 2000-2007, entienden la procrastinación como un patrón de conducta que supone la postergación voluntaria de tareas que deben ser entregadas en un tiempo determinado. Definición funcional. Situación en la que dos programas de reforzamiento compiten, conllevando uno de ellos un coste de respuesta mayor. Este último implicaría la realización de la tarea que estamos posponiendo, cuya realización puede ir o no seguida de un reforzador positivo, pero, en cualquier caso, elimina un reforzador negativo. El coste de respuesta de la tarea propuesta. Como en cualquier otro caso, el valor de ese reforzador dependerá de las operaciones de establecimiento que se hayan puesto en marcha. No hay, por tanto, nada en la procrastinación que no esté en cualquier otro momento en el que una respuesta potencial se dé con mayor probabilidad que otra que implique un mayor coste. Ello ha extendido el uso del término, es que se suele aplicar al tipo de tarea que tiene una larga duración, relacionada con cuestiones laborales o escolares y cuyo reforzador principal es el alivio que produce acabarla más que cualquier otro posible estímulo. De hecho, las operaciones de establecimiento que se ponen en marcha en situaciones de procrastinación suelen ir encaminadas o bien a aumentar la adversidad del consecuente que aparecerá de no hacerse la tarea,
por ejemplo, si no estudio voy a suspender, o bien tratar de reducir el coste de respuesta percibido por llevarla a cabo. Venga, si son solo 2 temas. O bien anticipar algún evento apetitivo que pueda funcionar como reforzador. Venga, estudio unas horas y luego me voy a tomar una cerveza. Dicho de otro modo, la procrastinación es el resultado o bien de una operación de abolición sobre la conducta de completar la tarea, o bien de una operación de establecimiento cuyo efecto ha sido insuficiente para la misma respuesta. 2.21 Psicoticismo. Definición clásica. En cuanto a la P del modelo Penn, Eysenck y Eysenck, 1968, definen psicoticismo como una persona que es solitaria, cruel, con menor sensibilidad, hostil, agresiva, dispuesta a hacer bromas pesadas a los demás, fría, egocéntrica, antisocial e impulsiva. Definición funcional. Este término hace referencia a la aparición de varios patrones conductuales más o menos estables que tendrían en común, por una parte, una baja latencia entre la presentación de los E y la emisión de las respuestas operantes que evocan. Véase autocontrol, que serían las conductas denominadas impulsivas, y por otra parte, una baja frecuencia de respuestas condicionadas o incondicionadas elicitadas por las respuestas emocionales de los demás, o por la verbalización de dichas respuestas. Se incluiría en la definición la baja frecuencia de operantes verbales que hagan referencia a las RC/RI de las demás personas. Véase empatía. Por último, incluye también la probabilidad de que se mantengan conductas operantes de agresión o daño a otras personas, fruto en parte de lo anteriormente mencionada falta de consecuentes aversivos, pero a veces también como resultado de la falta de aprendizaje en la demora del reforzador. Véase impulsividad. 2.21 Resiliencia. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define resiliencia como capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversas. Manciaux, 2001, define la resiliencia como la capacidad de una persona o un grupo de personas para desarrollarse bien, para continuar proyectando hacia el futuro, en presencia de eventos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles y a veces traumas severos. El autor explica la resiliencia como una capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, saliendo fortalecido de ellas. Definición funcional. Resultado del uso de estrategias efectivas de afrontamiento, como podrían ser la exposición a EC, acondicionados aversivamente por un suceso perturbador o adverso, para eliminar las RC asociadas a la tristeza, el malestar, el enfado o apatía, o el mantenimiento o inicio de actividades potencialmente reforzantes, incluso en situaciones en las que uno o varios de los estímulos que las discriminaban o que funcionaban como operaciones de establecimiento hayan desaparecido, por ejemplo, pérdidas, despidos, divorcios. Es decir, la persona a la que se llama resiliente recibe ese nombre porque se observa que se expone a los S aversivos como estrategia de afrontamiento y que persiste en conductas que probablemente irían seguidas de la consecución de reforzadores positivos, incluso en situaciones que podrían muy fácilmente actuar como operaciones de abolición para esas mismas conductas. De este comportamiento, con toda probabilidad, se aprenderá una forma efectiva de enfrentarse a situaciones que comportan una gran carga aversiva. Por tanto, ante situaciones nuevas donde aparezca una adversidad, es decir, una situación donde haya S/EI aversivos, y gracias a las generalizaciones de dicho aprendizaje, las personas resilientes tenderán a repetir ese patrón de afrontamiento que se ha demostrado eficaz en contextos similares. 2.23 Responsabilidad. Definiciones clásicas. La Real Academia Española define responsabilidad
como capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. John y Siristava, 1999, definen la responsabilidad como la tendencia al control que impulsa a actuar de una forma aceptada socialmente, conducta que facilita el comportamiento dirigido a objetivos. Definición funcional. Patrón conductual definido por la emisión de respuestas operantes que tendrían como rasgo común el estar gobernadas por reglas o instrucciones directas. Estas reglas o instrucciones, para que el comportamiento reciba el nombre de responsable, frecuentemente discriminarán o servirán de variable disposicional, facilitadora para comportamientos con alto coste de respuesta en situaciones en las que estas respuestas compitan con otras que podrían aparejar o resultar en estimulación más apetitiva, pero que no incluyen en la instrucción o regla como deseables o adecuadas. Por ejemplo, los defensores del modelo de rasgo podrían decir que una persona que es responsable si conscientemente elige quedarse estudiando en casa en lugar de salir con sus amigos, el comportamiento de estudiar de esta persona está gobernado con toda probabilidad por instrucciones verbalizadas por otras personas o bien por reglas del tipo de es mejor estudiar ahora y no salir que pasarlo mal después. O mi deber como estudiante es hacer esto. Con el tiempo y el manejo adecuado de contingencias, unas derivarán en otras, es decir, las instrucciones acabarán siendo reglas de comportamiento que discriminarán o facilitarán que se den comportamientos de renuncia o comportamientos consecuentes apetitivos en favor del valor más apetitivo de seguir la regla. Véase el apartado de autocontrol. 3. Conclusiones. El objetivo de este capítulo era establecer, a partir de los principios del análisis de la conducta, cómo pueden operativizarse algunos de los términos de uso más frecuentes en el contexto clínico, de forma que los haga susceptibles de ser estudiados como la conducta que son. Sin embargo, como hemos apuntado ya, ninguna traducción u operativización es completa y absolutamente pura en su resultado. La traducción y el producto de esta traducción pueden no guardar una identidad perfecta. Esto puede parecer, para aquellos que tengan en alta estima los conceptos cuya operativización hemos abordado aquí, insatisfactorio o insuficiente. En nuestra opinión, sin embargo, eso es una ventaja añadida del proceso. Al operativizar, se eliminan aquellos aspectos de los conceptos que puedan resultar superfluos o no añadir nada de cara a la intervención psicológica sobre los problemas específicos de cada persona. Recordemos que los conceptos que se han definido en este capítulo tienen en común una cosa. Se espera que sean o bien utilizados por los terapeutas o bien analizados por ellos en el mundo real, en situaciones reales. Tienen, por tanto, la ambición de describir o explicar fenómenos, siendo herramientas de análisis que facilitarían el trabajo de un terapeuta. Sin embargo, para que esas herramientas puedan usarse y sean verdaderamente útiles, tienen que ser claras y específicas en sus definiciones, no añadir más vaguedad y confusión en su formulación. Desafortunadamente, muchas de las definiciones que aquí hemos presentado confunden descripción con explicación y sitúan al terapeuta en un punto en el que separar esos dos conceptos resulta difícil, algo que impide o al menos dificulta considerablemente que el trabajo de éste sea todo lo eficaz que podría ser. El lector atento se habrá dado cuenta de que gran parte de las definiciones aquí propuestas son muy similares entre sí y que ponen en juego los mismos elementos una y otra vez. Efectivamente, el que las múltiples combinaciones de elementos de la cadena, topografías de respuesta y variables disposicionales hayan derivado con el paso del tiempo en un abanico tan amplio de conceptos es un potente argumento en favor del análisis funcional y los conceptos del análisis de la conducta como lenguaje común a todos los psicólogos. El análisis funcional permite ver los ladrillos con los que los edificios, conceptos aparentemente complejos, están construidos.
En otras palabras, y siguiendo lo ya dicho en el capítulo 3, permite establecer los hechos conductuales que posibilitan que hagamos atribuciones de estados o procesos mentales, entre ellos algunos de los vistos a lo largo de este capítulo, así como las relaciones causales que los controlan. Esto, a su vez, permite a los terapeutas describir, explicar, predecir y controlar mejor su actuación en clínica y, en última instancia, el comportamiento de los clientes, haciendo que la intervención psicológica sea, como mínimo, más eficiente, sino más eficaz. Fundamental. 1. Las llamadas características, competencias o habilidades que se supone que deben tener los terapeutas, no son otra cosa más que comportamientos específicos, que no solo podemos, sino que debemos tratar de operativizar de forma que se posibilite su enfrentamiento. La posibilidad de operativizar estos conceptos y traducirlos a términos de conductas aprendidas no implica necesariamente que el fenómeno o proceso al que aluden sea deseable o adecuado para el correcto progreso de la terapia. 2. En lo que respecta a los términos comúnmente utilizados como explicaciones del comportamiento, independientemente del nivel de inferencia en el que están formulados, podemos y debemos operativizarlos a términos propios del análisis de la conducta, de cara a la intervención psicológica en cada caso particular. 3. Esta traducción permite un mayor poder explicativo, con la consiguiente utilidad no solo para los terapeutas, sino para el público en general, que sin duda se beneficiará de conocer adecuadamente cómo funciona su comportamiento. 4. El deber de todo psicólogo, trabaje en el área clínica o no, es aportar claridad a la descripción y explicación del comportamiento, para lo cual es imprescindible ser capaz de expresar en términos científicamente correctos qué significan todos los términos que utilice más allá de explicaciones coloquiales. Fin del capítulo 5 del Manual de Análisis Funcional de la Conducta Humana, dirigido por la doctora Froxam Parga. Mi nombre es Alexander Bobadilla. Si te gustaría recibir más capítulos de este mismo libro o de otros libros relacionados a humanidades, psicología y ciencias sociales en general, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Alexander Psicopedagogo, y si no, también en Spotify. En Spotify encuentras algunas de otras versiones de este mismo tipo de audiolibros y podcasts, directamente buscándome como Piagetflix. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y te espero en un siguiente capítulo.